Bueno, todo muy bien. Yo les voy contando que tengo, bueno, yo pensé que en estas páginas que le íbamos a leer hasta hoy, que leímos hasta hoy, iba a encontrar un poco más de hilaridad entre dos cosas que, que mete Junieles en el texto en las primeras páginas, que pensé que iban a tener mucho más significado al avanzar en el libro, que se trata de en la parte de narcotráfico que dice él, que cuenta que el callejón angosto, creo que es, el callejón ancho, que empezó con una con una casita solamente que vendía droga y que después se expandió sobre toda la calle, y sobre la quema del mercado de Basurto, que son dos temas que me parecen súper interesantes también que podamos hablar hoy con Javier, Juan, el pero no sé. mercado, pero no era el mercado de Basurto. Ah, No, bueno, sí, es cierto, porque antes no quedaba en Basurto. La plaza de mercado, eso, tienes razón. No quedaba sé si en el ustedes... centro. El mercado quedaba en el centro. Sí, ahí justo donde ahí también lo dice, en el centro de convenciones, ¿no? Exacto, donde era el centro de convención. Donde es el centro de convención. Donde es el centro de convenciones. ¿Viste la película? ¿Vieron la película? ¿De la quemada? Sí, de la quemada. He visto partecitas, pero no completa. Es que hay una parte, pero creo que ya es al final, que a mí me hizo pensar que esa escena era grabada en el mercado, que no era el mercado de Basurto. Pero no sé si alguno también se fijó en eso y sepa. Vamos, tenemos, eh, cuando están caminando, hay como unas casetas de madera pintadas de blanco. Hola. Sí, ¿qué parte es exactamente? Creo que, déjenme acordar que ahora no me acuerdo. El Brando va caminando no, ya va caminando solo, creo que ya va caminando solo con sus maletas, como si fuera a regresar a, a su Inglaterra. Lo otro, creo que hago spoiler, pero es... Mejor me callo. No, la verdad es que no me acuerdo. Bueno, ya creo que pudimos conectarnos todos. Sí, ya está Javier con nosotros. Javier, qué buena noticia, ¿cómo vas? Hola, hola Juan, bien, bueno, yo soy un poco torpe con esta cosa de la tecnología. No eres el único, no te preocupes, yo también apoyo eso. Aló, También ya, estamos en las mismas. sí me escuchas. Yo te escucho, todos los demás escuchamos y creo que sí. Ok, perfecto, yo los estoy escuchando bien. Dale, lo que pasa es que no te vemos, pero no sé No me si ven. no Sí, yo sí vemos. te veo. Yo ¿Sí? sí Sí, te yo lo veo. puedo ver. Bueno. Creo. Entonces soy yo el que no te ve, pero bueno, Lo, lo esencial es invisible a tus ojos. ah, así es, dice el principito. Ajá. Yo voy haciendo la introducción porque creo que no sé si todos estamos relacionados con quién es Javier Ortiz Cassiani. Entonces bueno, tu hoja de vida es larguísima, has Hombre, no, hecho muchísimas di cosas. tres cositas y ya, no faltaba más. Listo. Entonces,
Eh, Fundamental, estudiaste historia en la Universidad de Cartagena, hiciste una maestría en historia latinoamericana, fuiste profesor en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en la Universidad de Cartagena también, y tienes dos libros que para mí son maravillosos, que es Un diablo al que llamaban tren, que es la historia del ferrocarril de Cartagena a Calamar, y El incómodo color de la memoria, que para mí es de los dos el mejor, primero porque son entre crónicas, columnas y algunas reflexiones que has hecho en público, y, y lo otro porque me parece que destacas muy bien el tema de lo racial, ¿no? Creo que esa es más que todo tu profundización en el tema de la historia. Así es. Entonces, lo voy a dejar ahí. Pues, has hecho, bueno, has guiado eh, presentaciones de tesis, has sido coautor de otros libros, pero creo que con esto que acabamos de decir ya sabemos un poco de tu historia y por qué es importante, pues importante no, porque para nosotros es tan propicia tu voz en este tema de la historia. Entonces, bueno, ya Javier sabe que estamos leyendo El hombre que hablaba de Marlon Brando y la idea es que nos cuentes, bueno, qué sucedía o cómo viste, cómo estudiaste, qué conoces tú de esa Cartagena de los años 60 y 70 en los momentos que se estaba desarrollando esta película, que, bueno, habían como otras actividades cinematográficas también funcionando dentro de la ciudad. Entonces, Javier, te cedo la palabra y gracias, en verdad, muchas gracias por acompañarnos. Tiene el micrófono cerrado, Javier. Perdón. Juan, gracias por la invitación, por la presentación y gracias también pues a la asistencia de ustedes. Solo a ustedes se les ocurre un domingo hacer este tipo de cosas, pero parece que la locura les queda muy bien porque veo que hay mucha gente conectada. Eh, bueno, no, y feliz además de poder dialogar con ustedes sobre, a partir de la novela de John Jairo Junieles, que es mi hermano, o sea, mi amigo desde hace mucho tiempo, con el que incluso compartí apartamento. De hecho, vivimos en Lo Amador juntos. Lo Amador, que es uno de los barrios protagonistas de la novela. Bueno, ¿qué puede uno decir de la Cartagena del momento de quemada, ¿no? Del momento en que se está dando esta película? Como estaba diciendo Juan, es una ciudad que, que está en ese momento desarrollando algunos proyectos cinematográficos. Es como uno de los puntos claves. El desarrollo de esta película en Cartagena de Indias es uno de los puntos claves de la vocación como un set cinematográfico de la ciudad de Cartagena. Y eso no es gratuito, ¿no? Porque convertir a la ciudad en un atractivo para las empresas cinematográficas, para que la tomaran como escenario para celebrar, para desarrollar películas acá, hace parte de un proyecto turístico, de expansión turística que se está desarrollando en la ciudad en esos momentos. En los años 60 es que se crea la Corporación Nacional de Turismo, a mediados de los años 60, y Cartagena, por supuesto, que empieza su vocación turística mucho más atrás, pero que en los años 60 es como el punto culminante, ¿no? De todos esos proyectos que se vinieron realizando desde los años 40 hacia adelante, ¿no? Los años 40, por ejemplo, hay un hito importante que es la fundación del Hotel Caribe, pero los 60 es el año en que por ejemplo, viene
Enrique Marco Dorta y hace todo el inventario de los fuertes, baluartes, murallas y escribe ese famoso libro sobre las fortificaciones de Cartagena de Indias. De modo que todos esos elementos están ligados al desarrollo turístico de la ciudad. Y por supuesto, las películas que se empiezan a filmar en Cartagena dentro de esas quemadas se pueden vincular dentro de esta necesidad de vender a la ciudad hacia afuera, de promocionar la ciudad. ¿Y qué mejor manera de promocionar la ciudad que la ciudad luego sea vista o que sea escenario de películas que van a ver por todo el mundo? Entonces habría que ubicar a Quemada en ese momento importante para la ciudad, que está muy ligado al turismo. Si uno podría señalar otros elementos allí, habría que decir, por ejemplo, solo por decir algo, en octubre, en el mismo momento, octubre es el mes del 68 en el que Brandon está en Cartagena de Indias, ¿no? Filmando la película. Y en octubre del 68, Antonio Cervantes Reyes, que luego se convertiría en Kit Pambelé y en campeón mundial en 1972, realiza su última pelea en Cartagena de Indias y se va para Venezuela, ¿no? Y se pone a la orden de Ramiro Machado como su manager y el famoso Tabaquito Sáenz como su entrenador. Entonces, esa Cartagena también ligada a las figuras deportivas del béisbol y del boxeo, y la música y el desarrollo musical es muy importante en el momento en que se está filmando la película. Una ciudad que vive mucho de las glorias de sus beisbolistas, y muchos de esos beisbolistas, para no decir la mayoría, y de esos boxeadores y de esos músicos, vienen de los barrios populares, que son los mismos barrios populares donde se está moviendo, donde se escapa Marlon Brando, ¿no? Como lo muestra la novela, ¿no? Torices, que es un barrio que había sido creado desde finales del siglo XIX, comienzos del XX, pero que en los años 60 y 70 sigue siendo un barrio popular muy importante. Getsemaní, como otro barrio, que es un barrio colonial, pero que es un barrio en ese momento que no es lo que es ahora. Es un barrio muy popular, ligado a muchas figuras populares. Y creo que eso es importante decirlo por una cosa clave, y es la Cartagena popular de los años 60 y 70 es una Cartagena popular ligada al centro histórico, porque los barrios populares de Cartagena de Indias están muy cerca al centro histórico en ese momento. Ya han salido los barrios como Pekín, Pueblo Nuevo, Boquetillo de allí, pero hay barrios como Torices, como Canapote, como Lo Amador, que son barrios que están muy cerca, como el Espinal, ¿no? Como el Pie del Cerro, que son barrios que son los barrios populares más importantes de la ciudad, y que son barrios que están muy cerca al centro histórico. Es decir, los sectores populares tenían una dinámica muy relacionada con el centro histórico. Y por supuesto está Getsemaní, que está en el centro histórico, pero que tiene una dinámica popular supremamente fuerte. Y está San Diego, que si bien es cierto, es un sector quizás más clase media, sigue siendo una dinámica muy, muy popular también. Entonces, la identidad del centro histórico en el momento en que se está celebrando, se está desarrollando la película Quemada, es una identidad muy popular, muy ligada a la dinámica popular, porque todo sucedía en el centro histórico. Los almacenes, todos estaban en el centro histórico, no había centros comerciales. Los centros comerciales en Cartagena es una cosa de los años 90 hacia acá. De modo que todo el comercio está en el centro, en la Matuna, y en el cordón amurallado. La dinámica que hay, por ejemplo, en un espacio como la Bahía de las Ánimas, o el Muelle de los Pegasos, o el Muelle de la Bodeguita, es supremamente importante. Es la Cartagena donde todavía está el mercado público en una
construcción maravillosa que se hizo en 1906, de estilo republicano, neoclásico, que salió de allí en 1977, es decir, 9 años después de que Marlon Brandon llegara a la ciudad y se filmara la película. Entonces es una Cartagena que está muy ligada a eso. Y por supuesto hay que hablar de otro barrio que es clave allí, que es el barrio Chambacú, que está todavía más cerca, ¿no?, que el Espinal, que Torices, que Lo Amador, que Canapote, al centro histórico de Cartagena. Y va a ser un barrio fundamental. Y hay una coincidencia interesante. La novela, si no estoy errado en la fecha, la novela Chambacú, Corral de Negro salió en 1967, es decir, un año antes de que llegara Brandon a la ciudad de Cartagena. Entonces hay una discusión muy fuerte. El otro día hablaba, o hace ya un par de años, hablaba con Mario Yursi Durán, el editor y escritor, y estábamos en uno de esos almuerzos a propósito del lanzamiento de un libro en el Hay Festival, el Hay Festival del año antes pasado. Y decía, bueno, uno en el centro de Cartagena ahora tiene que tener cuidado porque es posible que vaya a comprar una fruta y la fruta sea de utilería, porque cada vez más el centro histórico de Cartagena parece una cosa como de un set, ¿no? Como donde todo el mundo está actuando, ¿no? La vida natural que tenía el centro histórico ya no existe, ¿no? Esa dinámica o cada vez desaparece más. Y me llamó la atención ahora que me recordé esto ahora porque a propósito de la novela y a propósito de hablar de la historia en el momento en que está ocurriendo la filmación de la película, porque en ese momento la ciudad era quizás más set cinematográfico que ahora. Sin embargo, había más vida popular, más dinámica de barrio en el centro histórico de Cartagena, más gente de Cartagena en sus dinámicas cotidianas, ¿no? Menos ligada al turismo, a la hotelería y al comercio, ¿no? A cierto tipo de comercio, a las boutiques y a ese tipo de cosas, ¿no? En el momento, además, creo que hay un punto de ruptura ahí en el 60, ahí en los 60 y los 70, porque en 1970-71, Chambacú definitivamente es sacado de ese lugar, de esa zona. Entre el 70 y el 71 están saliendo las últimas personas de allí, de Chambacú, y lo están reubicando sobre todo en un barrio, que esos barrios de hecho aparecen en esa coyuntura. En los años 70, a comienzos de los 70, el barrio Chiquinquirá y República de Venezuela, que son dos barrios que están cerca a la avenida Pedro de Heredia, en el sector donde están las Gaviotas, el centro comercial Los Ejecutivos, en esa zona. Por esa zona ubican a la mayoría de los que salen de Chambacú, y algunos hacia barrios como República de Paraguay, República de Chile. Era el boom, además de las repúblicas, de construir barrios con nombres de países extranjeros. Nosotros somos tan cosmopolitas que tenemos un barrio que se llama Líbano, tenemos uno que se llama Chipre, tenemos uno en Venezuela. De hecho, oficialmente la plaza de los coches se llama Plaza del Ecuador, ¿no? En la documentación oficial, en esas lógicas que manejamos. Sí, buena la aclaración que me está haciendo Juan Daniel aquí de Chambacú, Corral de Negros, que es del 63. Tenía la confusión allí. Pero se está escribiendo en ese momento clave porque desde los años 50 ya se está empezando a la necesidad de sacar a Chambacú de ese sector, precisamente por lo que
por lo que comencé, por el principio, por lo que dije al principio de esta charla, que es que la vocación turística de Cartagena se acentúa en los años 60 y por supuesto Chambacú, en esa idea de barrio popular, no funciona para lo que se quiere mostrar de la ciudad. Entonces se está sacando, a finales de los años 60 y en los 70 se saca a Chambacú de ese lugar, pero es un proyecto que comienza desde, digamos, la discusión sobre sacar a Chambacú incluso desde finales de los años 50 y en los años 60 va a ser muy fuerte. Esa necesidad de sacar al barrio de ese lugar. Y es bien interesante porque si uno mira lo que le interesa a John en la novela, es mostrar ese contraste entre un personaje que es el actor más famoso del mundo en ese momento, pero que es su interés. Pero su interés es estar en los barrios populares. ¿Y cuáles son los barrios populares de la ciudad? Son Nariño, es una población básicamente formada por migrantes de San Basilio de Palenque, Lo Amador, Canapote, el mismo barrio Torices, el mismo barrio El Espinal. Ya existía por lo que el barrio España, por ejemplo. Y en ese momento además empiezan a crearse algunos barrios, los típicos barrios de clase obrera, como son el barrio Blas de Lezo, el barrio Socorro, el barrio Los Caracoles, que se crean a comienzos de los años, finales de los años 60 y comienzos de los años 70. Entonces, si uno podría resumir la Cartagena esa del momento en que se está firmando Quemada, es una Cartagena que tiene una fuerza popular pero muy importante, pero que está viviendo un momento ya de transición en que la dinámica de lo popular cada vez se va alejando más del centro histórico, en esa construcción de la vocación o en el reforzamiento de la vocación turística de la ciudad. Y que, por supuesto, ese es un proceso que va a tomar tiempo, y que es una cosa que se ve con más fuerzas en los años 90, cuando digamos, el centro histórico empieza a convertirse en lo que se convirtió después. Y hay unas pistas interesantes en la novela de eso. Por ejemplo, el guiño que le hace John a un personaje que quiero mucho, que le tengo mucho afecto, como es Quique Muñoz, Luis Enrique Muñoz, una de las personas que sabe más de música en Cartagena de Indias y que tiene una memoria prodigiosa, ¿no? Se acuerda de los detalles más finos. Cuando se encuentra con él cuando el personaje Santiago se encuentra con él y Quique, que es profesor, que además fue cierto, Quique fue profesor de John Jairo Junieles, porque Quique es filósofo, profesor de filosofía, le dice, no, mira, sí, ya estoy dando clase en un colegio por allá afuera y ya no vengo al centro. Eso me parece un dato clave, ¿no? Y un elemento clave porque los colegios, la mayoría de los colegios de Cartagena de Indias se encontraban en el centro histórico. Muchos de los colegios se encontraban en el centro histórico y eso hacía que los chicos siempre estuvieran yendo, pues los profesores y por supuesto los estudiantes estuvieran yendo al centro histórico. Eso empezó a perderse en los años 70 y 80 y en los 90 fue la estocada eso, la salida de los últimos colegios que quedaban en el centro histórico. Entonces tú podías ver en el centro histórico hasta los años, yo que llegué a Cartagena en el 91, apenas pude ver un poquito de eso, pero era en los 80 y los 70 el centro histórico estaba lleno siempre de estudiantes, ¿no? Esa dinámica que se estaba generando allí. Entonces en ese momento hay como una dinámica de transición bien interesante porque es una Cartagena cuyo centro histórico es muy popular, pero que ya empieza el proceso de transición hacia lo que vendría después. Otro dato interesante es que
Es que a Brandon lo aloja en una casa en Boca Grande, pero ahí no había nada. Es decir, ahí en los 60, en el 69 se construye el primer edificio de apartamentos importantes de Boca Grande, que es el edificio Seguros Bolívar. Se inaugura en 1969, justo un año después de que Marlon Brandon está aquí, quedándose allí. Y lo que estaba, por supuesto, era el Hotel Caribe, que es desde los años 40, finales de los años 40, estaba en ese lugar. Entonces también ese es como un punto interesante, porque con el edificio Seguros Bolívar también comienza ya un proceso de mayor urbanización de Boca Grande, y una dinámica de urbanización interesante hacia esos sectores. Y Yo te quiero interrumpir un momento, Javier, discúlpame. sí. Y es que, bueno, hablando ahora de Boca Grande, Andrea hacía una pregunta ahora, porque también decías, bueno, empezaron a salir barrios como Blas de Lezo, y justo uno de las descripciones que hace Junieles al comienzo de la novela es cómo se ve desde el cielo Cartagena, ¿no? Que parece como un Un cangrejo cangrejo metiendo las saliendo de... patas al agua. O sea, Correcto, entonces quería como combinar esas dos cosas con lo que dijo Andrea, y es, ¿de dónde a dónde iba Cartagena en ese bueno, entonces? lo que pasa es que hay la Cartagena que comienza el núcleo, ¿no? Que es el centro histórico en la evolución, luego viene el Semaní, que se crea ahí muy rápido, que por eso lo llaman el arrabal, porque es el agregado, ¿no? Y cuando se habla de arrabal no es una connotación peyorativa. Arrabal simplemente en ese momento significa lo que se le agrega al núcleo central que ya se construyó, ¿no? Luego es que arrabal toma la connotación esa peyorativa que ahora tiene, ¿no? Y empiezan a aparecer otros barrios que están más ligados a huertas y a ciertos cultivos. Bueno, en el mismo del Semaní había huertas, de hecho, y hasta en San Diego también había huertas en el periodo colonial. Pero después empiezan a aparecer algunas zonas como el Espinal, como el Pie de la Popa, muy ligadas a la tradición de las fiestas de la Candelaria, la subida de la Popa. Barrios como Alcibia, ¿no? Juan José Nieto, de hecho, tenía una casa en Alcibia en el siglo XIX. Entonces, pero son espacios que en realidad están aislados, no están conectados. ¿Qué va a conectar eso después? El ferrocarril Cartagena-Calamar. Es el eje del crecimiento de Cartagena hacia esa zona, lo va a determinar el ferrocarril Cartagena-Calamar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esos barrios que mencioné, todos están pegados a la vía del tren. El barrio España también. Y algo, bueno, luego aparece Escayón-Villa, también ahí al frente de donde se construirían el estadio de béisbol. Y una cosa que también es clave señalar es la zona de tolerancia que se construye justo en el cruce de las vías del ferrocarril, que es en los Cuatro Vientos, que es Tesca, que es una de las zonas. Bueno, hoy precisamente está cumpliendo años el Joe Arroyo, que también lo menciona John allí en la novela. Joe Arroyo cantó por primera vez en Tesca con 15 años de edad, siendo un menor de edad en una zona de tolerancia, ¿no? Pero esa era la zona de los burdeles de la ciudad, ¿no? Entonces la Cartagena tenía algunos barrios, pero estaban con muchos sectores sin habitar, que luego se fueron conectando, y que el tren fue un facilitador de esa dinámica de conexión de esos barrios. Ya después en los 70 es que van a aparecer, bueno, la llegada del mercado público, el mercado de Basurto, que se traslada allí en finales de los años 70, allí donde todavía está, también es un elemento que dinamiza urbanísticamente esa zona. Y por supuesto después, y también en ese momento están apareciendo estos otros barrios que les dije, los barrios clásicos obreros como
como Blas de Lezo, Socorro, etcétera, etcétera. Y toda esta dinámica está ligada a Mamonal, que ya venía de toda la zona industrial de Mamonal, que desde antes venía funcionando, y que muchos de los habitantes de esos barrios, acuérdense que todavía no estaba este proceso de privatización de la economía, entonces el puerto era muy dinamizador de la ciudad, había equipos de béisbol en el puerto, había orquestas en el puerto, en fin, hay una dinámica allí de ciudad muy interesante ligada a la vida obrera del puerto de Cartagena de Indias. Ese es más o menos el panorama el panorama que está allí. La zona bueno, Torices es esa cosa, el dicho famoso de Alberto Pernet, de que en Torices había empezado el mundo, ¿no? Como que el barrio más importante del mundo era Torices. Luego San Francisco, muchos años después, dirá que San Francisco es el barrio que no conoce la tristeza, ¿no? Como esos dichos y esos que se relacionan con los barrios. Esa Cartagena que está allí es una Cartagena además musicalmente muy, muy productiva, ¿no? Ya Michi Sarmiento ya era Michi Sarmiento, ya estaba todo el legado que pues, ya Toño Fuentes se había ido para los estudios Fuentes, los grandes estudios Fuentes ya se habían ido para Medellín, pero había toda una tradición musical en la ciudad de Cartagena en los años 60 y los años 70. Y por supuesto el deporte, los deportes que van a ser claves allí, porque además el deporte, y eso lo ha dicho a veces Alfonso en algunas intervenciones, Alfonso Múnera, ese orgullo de Torices también está muy ligado a eso, a la música y al deporte. Ese orgullo barrial popular que todavía está muy presente en los 60 y los 70. El mismo orgullo de Chambacú en medio de la pobreza. Y hay un pasaje precioso que dice Manuel Zapata Olivella en una nota que escribió para El Tiempo cuando compara a Harlem con Chambacú y dice los estudiosos norteamericanos deberían venirse a estos barrios del Caribe y los que conocemos a los barrios pobres de los Estados Unidos como Harlem, no vamos a encontrar ese orgullo, ese trato de igual, ese chapoteo feliz de los niños en medio de la miseria. Es decir, cómo estos barrios, y no es una celebración de la pobreza, no, es la celebración de la dignidad a pesar de la pobreza. Y creo que eso estaba muy presente en esa Cartagena de Indias desde los años 60 y 70. Esa dinámica, ese orgullo de los barrios populares porque tenían representantes en la música, en el deporte. Bueno, Caraballo era, Bernardo Caraballo era una gloria que se movía por el barrio y que era el orgullo de la barriada, ¿no? Rocky Valdés y luego Pambelé y la gloria de los deportistas desde que habían ganado los campeonatos esos de los años 40 que permanecía y las rivalidades también entre los barrios, ¿no? El béisbol profesional que nace en esos barrios y el Torices con su equipo, el Semaní con equipos, la Universidad de Cartagena misma con un buen equipo de béisbol, por ejemplo, y las empresas más importantes de la ciudad también patrocinando buenos equipos de béisbol, etcétera. Es decir, creo que la Cartagena esa que ocurre donde se desarrolla esta película es una Cartagena
que tiene unos elementos interesantes. Uno la podría resumir incluso en las fotografías de Hernán Díaz. Miren las fotografías de Hernán Díaz de los años 60 y 70 y tendrán un resumen de esa Cartagena, porque esas fotografías casi todas están en el centro histórico, en el sector amurallado, pero todos son personajes populares. No, todos son personajes populares. Esa es la Cartagena a la que llega un hombre como Marlon Brando. Y esa es la Cartagena de la filmación de la película, Quemada. Yo diría que eso es como si uno tiene que hacer un resumen de la ciudad, habría que señalar eso. Y, por supuesto, lo amador que es. Hay una coincidencia interesante entre esta novela y un escritor que es al que yo quise mucho, bueno, y quiero a su memoria, que es Roberto Burgos Cantor. Roberto Burgos Cantor fue el que nos enseñó a querer a lo amador, ¿no? En esos cuentos de lo amador, esos cuentos maravillosos que es de sus primeros trabajos. Que entre otras cosas, el primero que le publica Roberto Burgos Cantor es Manuel Zapato Olivella en Letras Nacionales, ¿no? Y a Óscar Collazos también. Por eso la grandeza de Manuel es infinita y la generosidad de un hombre como Manuel Zapato Olivella es infinita. Y otra coincidencia es que Roberto Burgos Cantor de alguna forma también escribió sobre Quemada, porque escribió sobre Evaristo Márquez, que es el gran personaje palenquero que se convierte en actor y que se convierte en llave de parranda de Marlon Brando. Entonces ahí hay una relación muy interesante. Y lo otro interesante es que el autor terminó viviendo en Lo Amador también. De hecho, como les decía, compartimos apartamento en Lo Amador. Entonces hay como unas conexiones allí bastante interesantes, ¿no? Entre estos dos escritores de Cartagena de Indias que no contemporáneos, bueno, sí pues se conocieron, interactuaron, pero uno pertenece a una generación, son de diferentes generaciones, ¿no? Yo creo que dejaría allí, no sé si ahí luego seguramente habrá conversaciones. Hay por ahí ya hicieron varias preguntas. Yo quería sacar como una cita del texto que me gustó mucho, y no solo me gustó por lo contemporánea que es, sino por lo que tú dices ahora, que en ese tiempo de la película la Cartagena seguía siendo así, a pesar de esa miseria que se podía vivir en los alrededores, la gente siempre estaba gozando, ¿no? Divirtiéndose y buscando la manera de sacar como el lado positivo a esa pobreza del momento. Entonces, dice Junieles en alguna parte: nadie quiere andar amargado por la vida, estamos tan acostumbrados a comer mierda que cualquier limosna nos parece un manjar, pero ¿qué le vamos a hacer? Hay que distraerse, no se puede andar resentido con el tiempo, aunque sobren razones. A veces no queda otra cosa que seguir echando cuentos en las esquinas, por eso la gente sigue bailando y tomando ron como si no hubiera mañana. Sí, entonces, como tú decías. Claro, porque es que ahí creo allí, Juan, también una cosa, y es que es un sector popular menos expuesto a una sociedad deseante, para hacerle eco a ahora no me acuerdo el nombre, a Lipovetsky, a Gilles Lipovetsky, ¿no? De la sociedad deseante. Es una sociedad menos deseante. Es decir, está expuesta menos al consumo, entonces puede sacarle, a pesar de la pobreza, puede sacarle provecho a otras cosas, pero ahora un chico de un barrio se ve enfrentado a una cantidad de objetos de deseo, ¿no? Que por eso el grado de pauperización de los barrios populares es tan alto, ¿no? Y a lo que aferrarse no es tan fácil, ¿no? Tener como un referente y seguir ese referente y quedarse en él cuesta más trabajo ahora, ¿no? Es más difícil. Sí, por ahí. Bueno, Javier, yo voy a tomar... sigue, buenas sigue. noches. Yo soy Celestino de Washington. Les estoy hablando. Hermano.
Pipe, un No, abrazo. esos somos transnacionales. Sí, por ahí tengo el libro de Junieles que lo estoy terminando. Lo que pasa es que las últimas 10 páginas me les cayó café. Sí, yo tengo que decirle a Junieles que me las lea a distancia para complementar la novela. Oye, Pipe, una pregunta que Gabri, que también está por ahí, nos las hacíamos y se las hacíamos a Junieles, pero no nos las contestó muy bien. ¿Qué música sonaban en esos tiempos de Brandon en Cartagena cuando se corría la película Quemada? O sea, ¿a qué sonaba esa ciudad? ¿A qué sonaban esos barrios que tú mencionabas? Porque dependiendo en qué barrio tú ibas, así había una sonoridad, aunque caribeña, pero con ciertas texturas. ¿Tú nos podrías hablar Bueno, de eso ahora que hablabas de bueno, Sarmiento? ya es mucha música jíbara, por ejemplo, mucha presencia del jíbaro, mucha música de picó, y lo que se escuchaba en el picó era lo que se llamaría salsa y la música jíbara. Mucha música afroantillana, eh, que la gente no hay ni idea qué decía, ni incluso ni siquiera sabe de dónde venía, pero que la intuían, ¿no? Por esas conexiones históricas que hay ahí con el Caribe y con África, de una ciudad como Cartagena de Indias. Entonces, en los picos sonaba mucho eso, y sonaba también, por supuesto, toda esta tradición de música que se llamaría luego música novembrina, o que se conoce como música novembrina, ¿no? Rufo Garrido, lo que hacía Michi Sarmiento. Todo eso está sonando mucho en los barrios. Y el porro, ¿no? Todavía se escucha cosas mucha cosa de Pacho Galán. Es decir, eso por lo que tanto hizo un hombre como Toño Fuentes, ya tiene una tradición supremamente fuerte en la ciudad. En ese momento, está naciendo Joe Arroyo como figura, ¿no? Como figura no, todavía es un chico en el 72, que en el 68 tiene 15 años, Joe Arroyo, y está debutando en los bares de Tesca cantando, un chico de 15 años, de ahí, del barrio Nariño, precisamente de los barrios donde que menciona el mismo John, donde Marlon Brando se va a tocar tambores con los negros, palenqueros, algunos o venidos de allá de Palenque. Y eso es otra cosa que hay que señalar. Es una Cartagena también de mucha migración, gente que está llegando de la llamada provincia. La misma historia personal de John Junieles de César, que la novela está cruzada mucho por cosas reales, ¿no? De su vida, ¿no? Esta cosa de que la madre, de que Marlon Brando le toca el vientre a la madre porque su madre fue modista en los talleres donde hacían los uniformes para los extras y que hacían de soldado, en fin, eso es real. Yo le escuché tanto eso mucho antes de que esa novela saliera, yo hablar de eso, que verlo ahí ya es como la constatación de algo que es cierto. Pero sí es una Cartagena con mucha música frantillana también en el ambiente, ¿no? Cosas como esa famosa canción que se conoció aquí como Tabaco Rojo, por ejemplo. Eran canciones que en los 70 sonaban en Cartagena, ¿no? Ya todo eso sonaba. La gente a veces no tenía idea de dónde venía, y luego los jóvenes de las nuevas generaciones, del año 2000, cuando esa canción se puso de moda por un comercial de televisión en los 2000, por allá como en el año 2000, 99-2000, muchos se sorprendían, y cuando uno hablaba con la gente de edad, de más de edad que uno, pues le decían, no, pero si eso lo escuchábamos lo escuchábamos en los picos, y era una cosa natural en la ciudad de Cartagena. Entonces, ese funk, ¿no? Toda esa onda funk que es admirada por los jóvenes después, en realidad se escuchaba ya en una ciudad como Cartagena. Y era popular, ¿no?
estaba en los barrios, en los picos estaba eso. No, no era que hubiera un conocimiento claro de dónde venían estas músicas, pero sí sonaba en los picos y en los barrios de la ciudad. Listo, Javier. Creo que por ahí Marta te quiere hacer una pregunta y después André también está ahí esperando para saber algo por ahí. Bueno, Marta. Listo. Hola Javier, muchísimas gracias por tu interesante exposición. Te quería hacer la siguiente pregunta. Bueno, yo soy de Cartagena, pero pues salí hace muchos años y bueno, tú hablabas de una Cartagena de 1968 que era súper popular, dentro del centro histórico, que los barrios alrededor eran populares, que se sentía el orgullo de las figuras de la música, de las figuras del deporte, de esos barrios y en ese momento. Mi pregunta es, en ese momento, ¿era menos marcado el racismo que de lo que es hoy? ¿O al contrario era más marcado y sí hemos evolucionado hoy en ese tema? Sí, yo creo que una ciudad como Cartagena siempre ha estado, digamos, tiene la lógica de las ciudades, puertos y con pasado esclavista. Eso va a estar allí, eh, ha estado siempre, digamos. Lo que creo que había, que sí se perdió, fue un mayor roce de las élites de la ciudad con lo popular. Eh, por supuesto que hay racismo y hay negación y hay exclusión, pero si uno analiza, y perdonen que sea tan historiador con eso, pero si uno analiza la prensa de Cartagena del siglo XIX y la de comienzos del XX, las quejas de los periódicos permanentes es que los hijos de familia están yéndose a los bailes de los barrios populares o están interactuando con los negros esclavos en el siglo XIX o se están yendo a Pekín, Lo Amador y Boquetillo a los barrios ya a comienzos del siglo XX. El Club Cartagena, que se crea a finales del siglo XIX y que lo crean ahí en Getsemaní, ¿no? Ahí donde están haciendo el gran proyecto ese ahora, de este centro comercial y una zona residencial que están haciendo allí, donde estaban los antiguos teatros también en conexión con esto. Era común que los hombres salían del club de allí y se iban vestidos de frac al mercado público a comer sábalo con yuca allí o luego se iban a los bailes de Lo Amador, de todos estos, del Espinal, de estos barrios populares. Y la relación con Torices también era muy fuerte. Y creo que eso lo lograban algunos elementos que aglutinaban eso, ¿no? ¿Qué elementos aglutinaban a las élites y a sectores populares, a pesar de todas las diferencias? El tema de la fiesta de noviembre, ¿no? Era un tema que convocaba, todavía en ese momento convocaba a todos. El tema de los deportes también era un elemento central para lograr generar eso. Creo que eso se fue perdiendo y con la pérdida lo que se fue ensanchando fue la brecha, ¿no? Un chico y eso se ve mucho en los colegios, ¿no? Eso, en los colegios de estratos altos de la ciudad de Cartagena, pobre del que viva de Manga hacia allá, o sea, el que viva en el pie, solo en el pie de la popa, vivir en el pie de la popa y estudiar en el George Washington es una tortura. Es una tortura, es decir, ese niño, esa niña la va a pasar mal, porque obvio se crean unas cartografías de la exclusión muy, muy fuerte, que lo interesante de la novela de John es que construye esa cartografía, una cartografía un poco más democrática, ¿no? Porque los espacios que ahora son espacios vedados para mucha gente y no vedados porque los saquen o porque les digan que no pueden ir, sino simplemente por la estética que se maneja y por todo lo simbólico que hay allí,
en esa novela están, ¿no? Se puede ver el cruce entre moverse por el centro, en fin, y la gente moviéndose de estos barrios al centro con mucha facilidad. Gracias, gracias, Javier. Por ahí, André, ¿querías preguntar algo? Eso. Voy yo. Javier, pláceme verte otra vez. Hola. Yo, hablando de esas cartografías, a mí me despierta mucha curiosidad todo el tema de la localización, pero la relación de Cartagena en ese momento con los corregimientos. Unieles nombra ahí a Boca Chica, pues está Palenque, por supuesto, está Galera Zamba, que hasta donde yo recuerdo para esa época también tiene una transición con la explotación de sal, y me preguntaba cómo era esa relación de Cartagena con los corregimientos para el momento de la escritura del libro, además que ahí hablan hasta de los amorcitos de Marlon Brando por esas tierras, y pues me imagino que los tránsitos por Mahates y demás no eran los más cómodos. Sí, bueno, el tema, pero había mucha comunicación. Los pueblos de la bahía, por ejemplo, siempre fueron muy importantes, ¿no? Tierra Bomba, Barú, fueron muy importantes, incluso por el tema de las fiestas, ¿no? Las fiestas, los cabildos que se organizaban en Boca Chica, por ejemplo, que es una tradición que incluso todavía creo que se mantiene, de reinas y de escoger reyes y de escoger reinas en los cabildos. Y los 60, 68, ya que mencionas a Palenque, es Manuel Zapato Olivella es de los primeros que llega a San Basilio de Palenque. Llega mi hijo tiene aquí un carnaval. Manuel Zapato Olivella es de los primeros que llegan a Palenque en los años comienzos de los años 50. Y cuando llega, una de las crónicas que escribe, después va muchas veces, pero una de las crónicas que escribe comienza con el problema de la dificultad para entrar. Comienza hablando de él va con un europeo, creo que 2 europeos, que le dicen el gringo, por supuesto, porque todos son gringos, ¿no? Como a Brandon también le decían el gringo. Y comienza hablando sobre la dificultad para entrar al territorio. Sí, no era fácil la movilidad, pero sin embargo existía una conexión bastante fuerte, porque en ese momento está llegando mucha gente de Palenque, por ejemplo, a Cartagena. Y los barrios, todos estos están desarrollados. Chambacú está lleno de palenqueros desde su creación. Pambelé precisamente vivía en Chambacú y era embolador, ¿no? Era embolador, se hace bolseador, un bolseador malísimo, que incluso se presta para fraudes allí, en una pelea que a él le toca tirarse y el otro se tira primero que él, y entonces hay que lo narra muy bien Alberto Salcedo en su libro Del oro y la oscuridad. Y había una conexión interesante con los corregimientos. Con los de la bahía no era una conexión sin nada por el turismo como ahora, ¿no? Que eso es la diferencia, que no era una relación pensando como existe ahora la relación con Barú, lo traumático que es, precisamente por el tema del turismo y todo lo que eso está generando. Tampoco con Boca Chica ni con los otros territorios. Es una relación más ligada a la fiesta, a las actividades, a la pesca. Y con Palenque es el boom es el comienzo de los estudios sobre Palenque, ¿no? Todo el interés que empieza a generar Palenque es muy de esa época. Nina S. de Friedman, que viene en los años finales de 60, 70, y todo el boom de estudios sobre la zona, luego Patiño Rosselli con los temas de la lengua, en fin. Hay una conexión allí bastante fuerte, pero la conexión de Cartagena con Palenque siempre fue muy fluida, a pesar de las dificultades de comunicación. Porque, entre otras cosas, creo que fue fluida desde siempre.
porque no es tan clara, no es tan cierta la idea del aislamiento del Palenque tanto como lo quieren mostrar. Es también una estrategia en la construcción política del Palenque. Creo que ahí hay más conexión de la que admitimos a veces, histórica, entre Cartagena y el Palenque de San Basilio. El canal del dique seguía estando, bueno, ya había desaparecido el ingenio de Sincerín y toda esta cosa que desapareció en los años 40, a finales de los años 40, en los años 50 más bien. Ya el ferrocarril lo habían desmontado en el 51, pero la gente seguía comunicándose y había una relación. Y como te dije, había mucha migración también, mucha gente viniéndose a vivir a Cartagena en esos momentos. Gracias, Javier. Por ahí está Isaías también queriendo preguntar algo. Señor Isaías. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, el tema es como un análisis histórico. De casualidad, en la parte que nos tocaba o nos correspondía socializar hoy, el autor trata un tema y es el desorden urbanístico, ¿ya? Entonces, mi pregunta inicial era, ¿de qué manera o históricamente, cómo la ausencia de un verdadero pop ha incidido en que el cartagenero pierda su cultura? Para mí, en concepto, la Cartagena la hacen los cartageneros. Entonces, por ejemplo, Getsemaní, que es un barrio histórico que tiene muchas historias, que tiene un sazón caribeño que solo lo hace el cartagenero, y dado a un problema que, si no estoy mal, se denomina gentrificación, hace que el verdadero getsemanícense vaya a vivir a otro lugar porque de repente ya el costo es demasiado alto, porque no puede soportar una vida. Entonces, ¿cómo ese arraigo cultural se va perdiendo con el paso del tiempo? Porque resulta que el verdadero cartagenero ya no habita en ese sector. Entonces, ya no vamos a un centro histórico, no vamos a esos barrios tradicionales como mencionaban Lomador, Torice, y no encontramos esa sazón, sino que encontramos de repente una situación totalmente distinta. Ya me llama la atención el tema cultural que mencionaban aquí, el lunes de felicidad en San Francisco, porque es también como un llamado a ese sabor de ese barrio, ¿ya? Entonces, eso en una parte. La otra parte es la discriminación con referencia a los temas culturales. Actualmente se puede ver que el baile de Picó ya es de la élite, por así decirlo. Ya el Rey de Rocha toca en el centro de convenciones, el Imperio va al Teatro Adolfo Mejía, y ya todos pueden ir a la actividad. Pero históricamente se venía viendo ese tipo de actuaciones como algo raro, algo que no se debía hacer, por así decirlo, o que nada más era para unos pocos que estaban allá atrás, pero resulta que esa es la cultura, ¿ya? De que eso no significa violencia, de que eso no significa el foco generador de conflicto, de degradación del tejido social, sino que por el contrario es como, esa es la cultura, o esa era la cultura que se viene hablando de antes, de antaño. Entonces en el libro encontramos que hay un bar que se llama El Príncipe. Coincidencialmente creo que también existe un picó que se llama El Príncipe. Y el bar también existió. Sé que de pronto en el Zorro, no sé, en uno de estos barrios hacen como esos picós que son como unas cajas grandes que tienen unos dibujos de dragones y cosas que son propios de la cultura del béisbol, que tú dices, están jugando béisbol, pero están pasando X o Y picó ahí al lado. Entonces, eso de pronto es la parte musical y la parte artística y deportiva que tú vives como cartagenero dentro de la cultura, y cómo esa cultura deja de ser estratificada y pasa a ser la cultura de todos.
cómo incidir en que históricamente se vea de que es que de repente no es que ahora todos vamos al rey en el centro de convenciones, sino que tratar de como de llamar esa cultura de antaño e indicar de que es necesario como que fortalecerla para dejar de ser vista como no recuerdo ahora el término, pero no vista desde un punto de vista violento, sino desde un punto de vista un poco más cultural. Ahora que usted decía lo del FUN, yo me fui enseguida, fue al Caribe FUN, que es un grupo que tiene su ritmito caribeño bien bacano y que, pues, fíjese, usted dice, ya eso es un tema que ya viene de años, eso no es de ahora, y que nosotros acá, por lo menos mi generación, lo disfrutamos. Entonces, dos cosas, la ausencia de un verdadero plan de ordenamiento territorial, cómo impacta en la cultura y cómo a su vez esa cultura se ve clasificada generando problemas de discriminación. O sea, cómo desde un punto de vista histórico se puede salvar eso. No sé si me hice entender. Bueno, sí, es decir, sí, y te respondiste bien, digamos, en muchas de las cosas que dijiste. Pero bueno, el plan de ordenamiento territorial es el coco de la ciudad. Creo que llevamos 12 o 13 años tratando de hacer un plan de ordenamiento territorial, un POT. Yo no sé mucho de eso, pero lo que sí sé es que esta es una ciudad con muchos intereses. Y hacer un plan de ordenamiento territorial es meterse en una zona supremamente difícil por la cantidad de intereses que hay con el tema de la especulación inmobiliaria y el tema de los suelos, en fin, los usos. Solamente pensar en sacar, por decir algo, a las Fuerzas Armadas, a la naval de allí de Boca Grande, de la entrada, es un lío porque sabemos que hay detrás de eso hay no sé cuántos interesados en llenar eso de marinas y de edificios que quiten la vista al resto y que les importe nada que está a pocos metros del centro histórico, en fin. Sí, lo que menos se piensa es en un parque lineal bien hecho y en la posibilidad de solucionar un problema de vías que tiene esta ciudad, que es un cuello de botella ahí esa entrada a Boca Grande. Eso para poner un ejemplo, porque hay un montón de cosas, ¿no? Regular ese tema es supremamente difícil en una ciudad como esta, donde hay tantos intereses. Y bueno, con el tema sí, es una ciudad que creo que no ha aprendido a reconciliarse bien con lo que verdaderamente le da sentido cultural a la ciudad, ¿no? ¿Qué es esta ciudad sino sus músicas y sus experiencias culturales, gastronómicas, de matriz negra, de matriz afro, ¿no? Eso es lo que se puede mostrar, es eso, o digamos lo que se muestra, al final es lo que se muestra. Pero no se ha sabido construir un verdadero proyecto que genere unas condiciones de dignidad en la producción de eso. Cartagena es una ciudad que, de acuerdo a las cifras, vive del turismo, o vive mucho del turismo, pero es un turismo que vincula formalmente solo un pequeño sector y que el resto vive vinculado al turismo, pero desde la informalidad. Y la informalidad, por supuesto, trae desorden, ¿no? Es decir, nos quejamos del desorden, pero tampoco somos capaces de crear la formalidad en los empleos. Y nos vivimos quejando del desorden, y entonces ponemos el grito en el cielo porque un carpero le cobró yo no sé cuánto a una turista por la carpa y entonces el restaurante popular le cobró 300,000 o 400,000 pesos por una mojarra a un turista y entonces lo convertimos en tendencia en las redes sociales, pero no analizamos nunca el problema estructural, ¿no? El tema de un turismo supremamente mal direccionado, llevado sin un proyecto serio, verdaderamente serio, que integre de verdad
y que organice de verdad a eso que se mueve ahora solo en el sector informal. Si uno toma una lancha aquí y va a una de las islas, si no lo pides no te dan chaleco, salvavidas, y si a veces la gente se lo dan y no lo usa. Es decir, no hay, y eso es en todo nivel, es a todo nivel. Entonces nos gusta siempre buscar la enfermedad, la fiebre en las cobijas, ¿no? Como siempre buscar el problema donde el hilo es más delgado, ¿no? Pero creo que hay un problema estructural donde todos tienen que participar en la solución de esos procesos. Lo que pasó con Getsemaní es uno de los casos más interesantes interesante en la dificultad del mismo proceso, porque yo creo que como Salvador de Bahía, por ejemplo, tiene un proyecto de ciudad y de turismo, porque es una ciudad muy parecida a Cartagena en cuanto a la influencia negra, y tiene un proyecto de turismo interesante donde a la gente se le dio posibilidad de participar de la dinámica del turismo con créditos blandos para organizar los negocios con la calidad que requiere un turismo de cierto nivel. Pero es la misma gente de los barrios y de los lugares que son interesantes para el que la visita o para los que viven allí, los que administran y los que se benefician de ese tipo de cosas. Aquí a nadie se le ocurrió hacer de Getsemaní esa posibilidad, es decir, sí, eso es imparable que el turismo llegue, que la gente le interese, es necesario que el barrio tenga otras dinámicas, que se acabe el tema del microtráfico, todo ese tipo de cosas que que había y que sigue existiendo de hecho. Porque entre otras cosas, esta ciudad, y entre paréntesis, esta ciudad, el turismo de calidad que se quiere no ha llegado. El que sigue llegando es el turismo que viene a buscar drogas y sexo. Ese es el turismo que sigue llegando a la ciudad. Ese es el que deja más plata. Y eso no hay que decirlo. No nos hagamos los pendejos con eso, que eso es así. Ese turismo de calidad y que no sé qué, esto no. Hay otros destinos que interesan más como destino cultural que esta ciudad. Entonces nadie se le ocurrió lograr desarrollar un proyecto en Getsemaní que vinculara a la gente, que la gente no tuviera que vender su casa e irse de ahí porque simplemente no puede pagar. Bueno, el que quiera vender, que venda, eso es obvio, pero que por lo menos darle alternativa a la gente. Y el tema es que vamos en esa vía, ¿no? Vamos en esa vía y eso ahorita pasa con Torices. Es decir, el Torices ese donde iba a parrandear Marlon Brandon se va a ir acabando. Porque todo lo que está cerca al centro se lo va a ir comiendo la dinámica que está imponiendo el centro histórico. Y eso hay que pensarlo. Eso hay que pensarlo porque, bueno, pues es gente la que vive allí en esos espacios. Ahora, son zonas llenas de muchos problemas. A mí de esta ciudad lo que me preocupa es que, y eso ha pasado en muchos lugares del mundo, y es que las cosas se solucionan solo cuando los habitantes que están allí merecen que ese tema se solucione. Mientras se considera que los habitantes que están allí no merecen esa inversión, los temas no se solucionan. Si el Cerro de la Popa no tuviese los habitantes que tiene, ya se hubiera solucionado la millonada que cuesta eso, pero ya se hubiese solucionado de alguna manera ese problema. Porque no habría terreno más caro en esta ciudad que vivir en el Cerro de la Popa. Es decir, eso es lo que más cuesta en Bogotá, ¿no? Ustedes saben lo que cuesta un apartamento en los cerros orientales de Bogotá, ¿no? Hacia Rosales y hacia esa zona, porque por supuesto la vista que hay allí del altiplano es impresionante. Entonces es una ciudad que nos convoca cada vez más a pensarla más, a pensarla y hacer. Y bueno, a dignificar más las expresiones culturales, ¿no? Y también es necesario no refugiarse, no patrocinar la mediocridad.
bajo el sello porque es que esto es mío y es popular, entonces no, también hay que ponerle nivel a eso que se le puso, que lo tuvo, que lo tiene, todo lo que se creó en los años 60, 70, 40, es una cosa de mucha calidad. Bueno, las músicas nacionales, eso de los porros y todo eso que se grabó y las cumbias y todo lo que hizo que el Caribe colombiano se convirtiera en el referente cultural de la nación, ¿no? Y que los pasillos y los bambucos dejaran de ser la supuesta música nacional, se creó con mucha calidad. Y sobre eso hay que volver, hay que volver sobre ese tipo de cosas. Dale, Javier. A mí me gustó, Isaías incluyó las dos cosas y tú lo acabas de decir también, que es la estructura de ciudad y la cultura. Y yo me quiero ir por el lado de la cultura, porque una de las cosas que me parece súper interesante que rescata Junieles en su libro es este tema de supersticiones, como de mitos y leyendas, ¿no? De esa construcción y la combinación también, ¿no? De lo que se cree que puede funcionar para, digamos, él tiene aquí el jarabe de totumo para la tos y la enfermedad, y habla también de algo que le gustó mucho a Marlon Brandon, que fue la historia que le cuenta Evaristo de las lagartijas que son de sangre fría y se acuestan en las piedras, pero cuando están calientes pues empiezan a golpearlas y de ahí surge como toda la idea de tocar el tambor. Entonces esa construcción como de las supersticiones, de la creación de la cultura, creo que muy cartagenera, creo que es muy de la ciudad. También no sé si eso se ha perdido con el paso del tiempo, pero también hay otra cosa que incluye, es que muchos de los personajes que dicen como, no, gracias a Dios, o también está esa parte de la religión y la superstición. No sé si tú nos puedas contar algo de eso en ese entonces o de la creación de ciudad. Bueno, yo creo bueno, una ciudad como esta, donde llegó gente, bueno, con la presencia de población, de tanta población negra, de la diáspora, en combinación con lo español popular, porque a veces creemos que porque es español europeo ya es élite, no, pues español popular, mucho español popular llegó y muchos eran recibidos incluso por mujeres negras que tenían más capacidad económicas que ellos y los ayudaron a sobrellevar la vida en una ciudad como esta, ¿no? Getsemaní estaba lleno. Bueno, el claustro de San Francisco recibió gran cantidad de población que se venía acá sin un peso a tratar de hacer la América y los recibían los franciscanos ahí un rato y luego terminaban en algunas de las casas de Getsemaní protegidos por mujeres negras, mulatas, en fin. Lo que fue creando fue un sincretismo interesante y no se excluyen, digamos. Una abuela reza el Padre Nuestro y el Credo, pero pone la escoba en la puerta al revés para que la visita se vaya. Eso no, o no presta nunca la sal, o no deja que se acabe la sal, o si se derrama la sal hace algún conjuro, en fin. Eso no se excluye. La creencia en el Dios católico clásico no excluye una serie de ritos, ¿no? Que están, que pasan por esta cosa de supersticiosa o mágico-religiosa, en fin. Y eso está presente. A veces no tenemos claridad para poderlos ubicar el origen, ¿no? De exactamente dónde viene, y quizás no lo logremos porque es la combinación de tantas cosas, ¿no? El mismo catolicismo tiene tanta cosa heterodoxa, ¿no? Tanta cosa que no acepta la ortodoxia católica, las mismas imágenes, ciertos cuadros, en fin, y estamos llenos de ese tipo de cosas, de cruzar las piernas cuando se está diciendo algo, cruzar las piernas cuando se está diciendo algo para que no te entre lo malo. Y hay algo que es bien interesante, que eso está en Cartagena de Indias desde siempre, y no crean que ha desaparecido mucho. La gente lo sigue manejando, ¿no? Solo hay que ir al surto en la zona donde venden las hierbas y toda esta cosa para darse cuenta de que eso
sigue funcionando. Es interesante el relato ese que trae John de la lagartija, porque no sé si se acuerdan de esta escena famosa donde sale precisamente un palenquero, Justo Valdés, en película Los viajes del viento, los viajes de la película de Ciro, la del acordeonero. Bueno, hay una escena que están sobre un árbol bien grande, donde el chico que toca tambor ve que están tocando y llega y se mete a tocar y Justo Valdés está cortando una lagartija y le está echando la sangre en las manos y en el tambor. Y entonces van tocando mientras le cae la sangre de la lagartija. Es decir, son cosas que están allí, que la gente, que son referencias que todavía la gente tiene. Y John Jairo además es, como yo, gente con mucha relación con el campo, por los lugares, por el lugar de donde viene, ¿no? De Cincé, es un municipio, pero mucha referencia con lo rural, y entonces está muy ligado a esto. Está lleno de dichos o de creencias o de la misma mamá que siempre estaban diciendo cosas y sí, estamos llenos de mucho misticismo, de mucho agüero, de cosas que a veces, como entramos en el mundo de la racionalidad, porque escribimos, entonces tratamos no, pero nos pesan, nos siguen pesando. Y cuando se trata de escribir, pues es un recurso literario que resulta atractivo, ¿no? John Jairo, que además, ojalá no deje de hacer poesía, porque es tremendo poeta. Es decir, es un excelente poeta. Cuando tengan oportunidad, lean ese libro de Canciones de un barrio en la frontera, con el que se ganó el premio distrital de Bogotá de poesía. Hay unas cosas maravillosas allí. Él tiene mucho de eso y juega mucho con esas cosas, ¿no? Y lo usa como recurso literario. Pero eso está muy presente, esas cosas sincréticas. Y no van uno acá y es que el que es esto no es esto, no, es que se cruzan, es que van muy cruzadas. Sí, es como la relación también que se va haciendo entre la llegada del turismo y las mismas tradiciones que se tienen en la ciudad, ¿no? Cómo se van también transformando esas creencias. A mí esa de la lagartija también me gustó mucho. Mm, Bueno, yo no sé, Jairo, yo estoy leyendo. No sé quién más, ah, quién más tenga por ahí alguna pregunta para compartirnos. O si tú tienes algo más Bueno, que Andrea estaba desees. diciendo que creo que Ah, Andrea habló de que hoy está cumpliendo el Michi, ¿no? Hoy cumpliría el Joey Arroyo, cumpliría años. No sé si Michi y Joey cumplen el mismo Sí, sí, día, sí. pero... sí está cumpliendo Michi. Curiosamente tienen la misma fecha, sí, Qué bien. lo tenía presente, pero curiosamente el 1 de noviembre es día como Qué buen dato. Además con una fecha de emblemática, cadenciosos. el día de Todos los Santos. Sí, son benditos. Además, Nacieron benditos. No, yo la verdad, no había tenido oportunidad de participar en algo con esta novela bueno, que agradezco que haya salido, entre otras cosas, por mi cercanía con John y la amistad que me une a John. John es obsesivo con esa cosa. Yo no conozco un tipo yo creo que John se lleva una libreta hasta el baño, creo. Sí. Porque siempre está buscando el apunte, si está viendo televisión tiene una libreta al lado, si está lo que esté haciendo siempre está buscando anotando lo que considera. ¿Para qué lo va a usar? No se sabe, pero en algún momento puede salir. Y le salió esta novela de 400
400 páginas, cosa que habla muy bien de su capacidad de trabajo y me alegro profundamente. Quiero esa novela como si fuera mía, porque de alguna manera la siento mía porque uno se prolonga con los amigos y A mí se me paralizó. ¿Ustedes también? Sí, Javier se quedó congelado. Se quedó congelado. El efecto de hablar tan sentidamente de los amigos. Sí. Mm, Javier. Aquí está. Javier. Ah, mira, ahí volvió, pero está en silencio. ya volví. Ya volviste. Ya. Ok, nada, por estar hablando de conjuros y de cosas de esas. Debió ser alguna especie de estar jugando ahí con las fuerzas esas. No, decía, no sé hasta dónde me oyeron, pero no, solo estaba diciendo de lo que agradezco que John haya escrito esta novela y que bueno, que es muy juicioso con la cosa de que decía que basta al baño con papel y lápiz para anotando cosas y que qué bueno que la haya sacado Planeta, porque es la oportunidad para, pues, una editorial grande, ¿no? Para la posibilidad de pues, que su carrera literaria, pues, despegue todavía más y que la puedan leer mucha más gente. Y además lo que le crea un compromiso. Y estoy seguro que ya debe tener en el tintero mínimo 2 novelas, porque sé lo obsesivo que puede ser. Y ahora tiene un compromiso, porque lo fácil no es escribir la primera novela. El tema es que si escribes una, tienes que escribir 4, porque te van a... Y si lo haces con una editorial como esta, y si pasa lo que le está pasando, por fortuna, que creo que la novela se está moviendo muy bien, me parece pues nada, que es la confirmación de su carrera literaria y que bueno. Sí, sí, porque incluso la poesía de él no es tan fácil de conseguir. No, porque Entonces, no chévere que... porque la edición es una edición, la del Cuentos de un bar, Canciones de un barrio en la frontera, la editó, fue la edición que hace el Instituto Distrital. Él se ganó esa, creo que cuando Alonso Sánchez Baute ganó también con Al Diablo la Maldita Primavera, la novela. Baute ganó novela y él ganó poesía. Y Baute, bueno, Baute lo editó Alfaguara, pero como la poesía, bueno, salvo a otro tipazo del alma, que es Rómulo Bustos Aguirre, que le editó el Fondo de Cultura Económica, esa edición tan preciosa de toda la poesía que llevaba hasta ese momento. Pero la poesía no tiene el mismo atractivo en la edición que la narrativa. Entonces, por eso se conoce menos, porque son ediciones más modestas, no son de editoriales grandes. Ya sabes, Juan, para la próxima, el autor que nos traiga el libro de poesía y los rifas entre los asistentes. Vamos a buscarlo, vale la pena, claro que sí. Creo que Celestino tiene algo por decir. No. Solo agradecerle a Javier por ubicar históricamente la novela y además ambientar los barrios, ¿no? Porque a veces se confunde. Por lo general la literatura siempre va a tener mucha ficción, ¿no? Y si es novela siempre va a ser ficcionada, pero esa ficción siempre tiene una base, ¿no? No podemos pensar más, no podemos imaginar más allá de la realidad en la que hemos estado o en la que estamos viviendo en el presente. Entonces, gracias a Javier por ubicarnos geográficamente en la novela, pero también en momentos claves del desarrollo histórico de la ciudad que refleja también la novela de John Jairo. Y no, yo estoy promocionando la novela aquí de John en Washington, ya he vendido 5. Qué bien, eres la gente. Sí, soy de la gente en Washington. Nuestro hombre en Washington, le voy a decir a John. Sí.
Sí, estamos vendiendo la novela por acá. Pero bueno, Qué gracias, y bueno. también Oye, gracias por este Celestino, espacio. un abrazo, mano. De rato que no hablamos. Sí. A ti Oye, Javier, yo te quería preguntar una cosa y es más, o sea, tiene que ver con los barrios, pero tiene que ver algo que me, o sea, que me tocó a mí vivirlo porque yo vivía en el centro y al lado quedaba San Diego. Ujú. Pero entonces no nos dejaban ir a San Diego. Entonces yo no sé si San Diego era porque quedaba la cárcel ahí o por qué como esa división entre San Diego y en la otra parte del centro que quedaban ahí juntas. Estoy, ¿tengo yo problemas o eres tú? La última parte no la escuché bien. No sé. Bueno, ahora son mis hijos los que tienen el No, pero sí te escuché que estabas hablando que vivías en el centro y no te dejaban ir a San Diego, que no sabía si era porque quedaba la cárcel o que, ¿en qué parte del centro vivías? Exacto, yo vivía por donde quedaba San Pedro Claver Ajá. y después viví en la calle Estanco El Aguardiente. Pero esas calles quedaban o sea, al lado de San Sí, Diego. Entonces, ¿por qué esa división entre San Diego y el otro centro, pues? sí, claro. Bueno, la diferencia no era mucha. La diferencia no era mucha porque gente en estas casonas, algunas del centro que estaban casi que abandonadas, vivía mucha gente popular, ¿no? Gente que hacía de cuidandero de eso, y que estaban allí en el centro y que se estaban moviéndose en Muchas de el las centro. casas se estaban cayendo. Exacto. Digamos, no había una diferencia muy grande con eso. Habría que ver también es el momento en que es, porque es que esas zonas de San Diego, sobre todo la plaza de San Diego, no solo estaba la cárcel, sino que estaba el antiguo hospital, el antiguo convento de Santa Clara, que luego fue hospital, pero que quedó solo y que hasta los 90 que se inauguró el Hotel Santa Clara, eso estaba abandonado. Entonces también quizás tendría que ver con la construcción de una especie de cartografía allí de que era una zona que podía ser peligrosa porque estaba sola. Pero además, niña también, ¿no? Mujer también era más complicado. Pero el centro, la gente que vivió en el centro en los años 80, dice que el centro, que jugaban fútbol en las calles, los chicos, y que era un barrio, es decir, era como estar en cualquier barrio, la misma dinámica. Entonces, quizás tendría que ver con eso, con esa cartografía que se construye allí por ciertas zonas. A la gente le costó mucho la salida mi hijo acá casi me asustó. A la gente le costó mucho la salida del centro. Por ejemplo, los que trabajaban en el centro, que salieron, había gente que ya no trabajaba en el centro y todos los días se iba para el centro porque no se encontraba en el barrio donde vivía, porque la mayor parte del tiempo, así vivieras en Blas de Les o Caracoles o cualquier otra zona, tu sitio era el centro. O la gente que trabajaba en el mercado de Getsemaní, el que quitaron de allí también, los que trabajaban en la zona donde estaban los jugos y la fritura y estas cosas, en la bodeguita, también esa gente toda su vida la hizo en el centro. Alguna vez hablaba con el hijo de la señora dueña de las empanadas chinas que estaban ahí al lado donde Fidel, que se fueron el año pasado. Las empanadas chinas que estaban allí, yo conozco al hijo de ella, que estudió administración de empresa y es productor musical. Y me decía, yo me crié
para mí el Magali París era mi parque de diversión. Yo entraba con el triciclo a Magali París como si fuera, y era pleno centro, digamos, era mi barrio, mi parque, sí, la plaza de los coches era una cosa para mí como estar en el patio de mi casa o en el parque que queda al frente de la casa donde vivo. Eso era el centro. Eso era, y a mucha gente, y a la gente le costó esa salida de allí. Mucho, mucho. Yo fui una de las que salió cuando tenía como 16 años. Sí. Hasta los 16, sí. Bueno, yo mencioné el Ghanem, por ejemplo, que fue el último reducto, digamos, habitacional. Todavía hay uno que otro, pero cada vez menos. Me acuerdo que María José Yance murió lastimosamente, la dueña de Pepina, la chef, y esta mujer maravillosa, socióloga, en fin. Alguna vez escribió, ella vivía en el Ghanem, y alguna vez escribió algo en una presentación que hizo, de estas cosas que a veces te piden como, te vas a presentar en un evento o te van a publicar algo y entonces te piden que hagas un pequeño perfil tuyo, y en el perfil puso, sí, bueno, dio los datos de dónde había nacido, en fin, de la profesión, etcétera, que hacía, y al final puso, y vivo en el Ghanem hasta que un especulador inmobiliario le dé la gana de dejarme vivir aquí y me saque. Porque bueno, ya el Ghanem fue un edificio popular, es decir, relativamente popular en cuanto por los precios. Ahora ya no es tan fácil vivir allí. Ahora es incomparable. Exacto. Javier, yo quiero, ahorita que hablábamos como de los temores que habían también entre ciertas zonas, me acordé que Junieles mete en el libro, pues introduce un poco como lo cuenta como modo de broma que hace Marlon Brando cuando se sube al avión destino a Cartagena, que en ese 68, 69 estamos en plena revolución cubana, ¿no? Hay algo por ahí. Uh-huh. ¿Sabes algo de cómo se vivió en Cartagena? ¿Cómo se sintió esa revolución? No sé, pues aparte de García Márquez, que sabemos que había como por ahí un apoyo hacia esa izquierda. Sí, en realidad no. Creo que hay una cosa que debí comenzar con eso. Nosotros en Cartagena estamos en mora de escribir una historia de la segunda mitad del siglo XX. Es decir, los historiadores solo están, los que llegan más lejos llegan máximo a los 60. Y esto, la mayoría son de 1950 hacia atrás, digamos, trabajos serios sobre la historia de la ciudad de la segunda mitad del siglo XX no hay. Y algunas de estas cosas todavía no las hemos, y lo que hay son recuerdos, ¿no? Gente que vivió esa época y que te lo puede decir. Por ahí vi que estaba conectado Rafa Vergara, que seguramente tendrá eso, pero más que clarísimo, ¿no? Sobre el tema de la revolución cubana en Cartagena. Lo otro es que en ese momento ya Gabo estaba muy alejado de Cartagena, ¿no? Ya se había ido estaba viviendo en México. Había llegado a México de los Estados Unidos, porque sí había ido con prensa latina, precisamente por esa relación con Cuba, se fue para Nueva York, de allá le tocó salir y se fue a México. Después vino otra vez al país y fue cuando en los 80 que le tocó irse al exilio. Pero claro, es una Cartagena como todas las ciudades del Caribe muy revolucionada con eso, porque la conexión con Cuba existió desde siempre. Los partidos de béisbol y las transmisiones de béisbol, aquí se escuchaba Radio Habana, pues, antes de la revolución. Se escuchaba Radio Habana y los viejos y la gente de esa generación escuchaba las emisoras cubanas. No tengo detalles de cómo fue eso, cómo vivieron el tránsito, porque como era esa Cuba, esa Habana tan cosmopolita, ¿no? de la pre-revolución, ¿no? Con la influencia norteamericana y la música
los grandes, los cabaret y el Tropicana y todo eso que está llegando, todo eso llegaba a esto, las novelas, la radionovela, El Derecho de Nacer, que era de Radio Habana también. Pero no sé la transición cómo fue, y no tengo detalles de cómo se vivió en ese momento. Sí, porque sería interesante porque coinciden, ¿no? Bueno, la Revolución Cubana es del 59, 60, 59, 60, ya esto es 68, ya no es tan novedosa, digamos, en cuanto a acontecimientos. Lo que hay más bien en los 60 es, bueno, Tlatelolco, en México, y el mayo, la primavera en París, de Francia, y todos estos movimientos que se están dando. Es más la relación, más que bueno, es una relación con la Revolución Cubana porque es el boom también de los movimientos de izquierda en Colombia, ¿no? El paro cívico que viene de 2 años después, 70, 71, en fin, es el pleno frente nacional todavía, también en términos políticos. 2 años después, o 3, es el famoso, la elección del último presidente del Frente Nacional, que es Misael Pastrana Borrero, que fueron unas elecciones muy cuestionadas, que es lo que da inicio al M-19, que es la derrota que todo el mundo decía que había ganado Rojas Pinilla, y que fue la derrota y bueno, eso sí está allí en el ambiente, digamos. Y otra cosa, Pipe, que está también ahí es la relación de Marlon Brandon con todo el movimiento de Black Panther, por sí. todo el movimiento de derechos civiles y políticos de los negros en Estados Unidos. Sí, donde aún al negro no lo dejaban montar a caballo ni sentarse en los buses, pero llega a Cartagena, donde hay negros actores con los que sale a tocar tambores y a pasear por la ciudad. Claro. Hay negros que están construyendo una ciudad y están manteniendo viva su identidad racial, sin ser perseguidos, sin ser matados como estaban siendo matados aquí en Estados Unidos. Claro. Y que bueno, Marlon Brandon venía moviéndose junto con los Black Panther aquí en Estados Unidos, ¿no? Sí. Y es interesante eso que dice Celestino, porque hay unas escenas donde él protesta, ¿no? Por la diferencia en las comidas, ¿no? Porque precisamente de eso, por la experiencia que tiene, ¿no? De la no discriminación, de que a todos se les trate de la misma manera, en fin. Y las comidas eran como de acuerdo al lugar que ocupabas en la película. Entonces él dice que a todos le den lo mismo, pero si a todos le dan lo mismo, pues algunos lo que quieren es sus 3 potencias, ¿no? Arroz, carne y tajá, ¿no? o arroz, pescado y tajá, no comer estas cosas raras que están comiendo los productores o random. Entonces también se presenta ahí como un conflicto. Pero sí era, bueno, era una estrella que siempre, además, como toda estrella, está amenazando con irse, con tal de que no le concedan ciertos caprichos. Pero dentro de esos caprichos hay mucho también de justicia social que él tiene en la cabeza, ¿no? De lo que debe ser el trato digno a la gente, ¿no? Parece que era un actor como muy preocupado por él. Y él presenta que no solamente era la discriminación en cuanto a la comida, porque de pronto a ellos sí les querían recibir lo que tú dices, carne, arroz y tajada, pero lo que también dice era la discriminación que había entre el pago de los extras blancos y los extras negros, que también es atacar, o sea, oye, que él también está pues en pro de los derechos de los negros, de que sea igual pago el extra blanco que el extra negro si están desempeñando el mismo trabajo. Sí. Eso está ahí. Y bueno, es un personaje
que es como si hubiera partido en dos de la historia de la ciudad, ¿no? O se convierte como en un referente, ¿no? El referente de tiempo para la construcción de la memoria, de la cronología de la memoria, ¿no? Antes de y después de, o sí, eso es así porque yo me acuerdo que en ese tiempo Marlon Brando estaba en Cartagena, o fulana se casó para el tiempo en que filmaban Quemada, o este fulanito nació, no, él nació fue tal día, porque en esa época Marlon Brando estaba en Cartagena haciendo tal cosa. Se convierte en eso y claro, se llena de mucho misticismo y de mucha leyenda, ¿no? El personaje, ¿no? Todos quieren hacer parte de ser un pedacito de la historia de ese personaje, ¿no? Todos quieren tener una relación con el personaje, de algo, en la memoria, ¿no? En el recuerdo, en la construcción posterior, porque y eso es bien interesante de acuerdo a la novela, ¿no? Que se iba a tocar a los barrios y estaba ahí y todo el mundo decía el gringo, pero nadie decía, no, pues, que este es el de la Quemada, que este es un gringo que está aquí. Pero, es decir, eran parte de la gran historia que está viviendo la ciudad y la estaban asumiendo como, pues nada, un gringo que se la vacila aquí con nosotros, pero no tiene nada que ver con este personaje que todo el mundo que está transformando la ciudad. Entre otras cosas, porque eso es bien interesante, eso que hace John ahí, de que el tipo está en un sector y se aburre de las reuniones que hacen allí, de esas fiestas, y él quiere es irse donde está el goce, donde él se siente mejor. Y cómo juega ahí con la figura del extra, ¿no? Del doble, que lo deja a veces incluso representando, no solo doblándolo en ciertas escenas, sino doblándolo en la vida real para irse a los sitios donde se va. Eso me parece interesante, porque además creo que hay algo detrás allí que John no lo hace, quizás no lo hace consciente, no lo hace conscientemente, pero también es una forma de la capacidad desacralizadora que tiene nuestra gente, ¿no? Esa capacidad de desacralización de vivirse esas cosas, como eso que García Márquez dijo, que aquí no hay prestigio que dure una semana o 2 días. Es un poco eso, es como, sí, está aquí ya, listo. Es decir, no lo vamos a tratar siempre como, no, es uno más. Y al rato alguien le está diciendo, hey, peladito Brandon y tal, y qué. Es decir, no hay esa y de eso que él está aburrido, precisamente. De ser él, de ser Marlon Brando, ¿no? De aburrido de que donde va es una estrella y tiene que actuar consecuentemente con eso, quiere actuar irresponsablemente siendo una estrella, y esto se lo permiten, porque no le dan el trato ese, sino que lo incorporan como uno más. Y eso es bien interesante porque es esa capacidad desacralizadora que es bien interesante, porque el otro día Boris hizo una cosa muy, muy bonita sobre el pregón. Me parece muy, muy interesante lo que hizo. Y yo salí en alguna cosa allí leyendo algo, Pedro Blas estuvo ahí caramba, el actor, el actor cartagenero. John. No, ojalá no esté viendo esto porque somos amigos y esta memoria mía que ha salido mucho en novelas y en Rance Ramos. Rance Ramos hizo la introducción, fue como estuvo allí en la introducción, que la hizo muy, muy, muy bonita lo que hizo. Y estuvieron hablando del bembeo, ¿no? De esa cosa del cartagenero, el bembeo como una forma de por debajear todo, y le escribí después y le dije, mira, sí, chévere, sí, creo que sí, esta es una sociedad con una capacidad de perrateo muy fuerte y
y de no reconocimiento a la gente y al talento y a la gente que está haciendo cosas. Pero también el bembeo y esa manera de hablar con el cuerpo es una cosa muy africana y que le heredamos mucho de África, ¿no? Esa cosa de no señalar, no decir las cosas con la boca, sino como señalar, fulano, ahí está. Y el bembeo además es la estrategia del débil también, ¿no? Por eso es muy negra también, porque mientras el amo, como ese libro precioso de James Scott, Los Dominados y el Arte de la Resistencia, ¿no? Cuando el amo me da una orden, apenas da la vuelta, el peón se echa un pedo, ¿no? O cuando el amo da la orden y se da la vuelta, el peón, el subordinado, lo bembea, ¿no? Es lo único que tiene y lo hace oculto, es su forma de desacralizarlo. Entonces entiendo que el bembeo como una herramienta de desconocerle los valores a la gente, sí, barro con eso, no es chévere, no, pero que no se nos olvide que el bembeo es a veces la única posibilidad que han tenido los sectores más débiles para poder enfrentar la desigualdad y burlarse del más fuerte con los suyos y inventarle apodos y decir, hacer esa posibilidad de ser algo, ¿no? Como alguna vez yo decía algo sobre escribí algo sobre como los sentidos, como una especie de historia de Cartagena desde los sentidos. Y cuando estaba hablando de la música, que describía a la mujer que llega de hacer trenzas en la playa y llega al barrio y ver, del tacto más bien era eso, de ver cómo la pared se la corroe el salitre, ¿no? Y está llegando al barrio y cuando está llegando enseguida empieza a escuchar la música y bueno, ya cambia porque empieza a escuchar la música y es domingo, ¿no? Es domingo y los chicos de la barriada están con una cerveza en la mano y bailando sucus africanos y de vez en cuando aferrando una de sus manos a los genitales y recostándose en una pared como suelen hacer la gente en los barrios populares, ¿no? Y bailando. Entonces yo decía, bueno, sí, déjenlos administrar algo, aunque sea su propia miseria. Es decir, porque claro, como atrás los chamanes de la rentabilidad y del tiempo, déjenlos administrar algo, aunque sea su propia miseria. Porque otro vendrá, mira, los ve allí perdiendo el tiempo. Si siempre han estado en las dificultades, por lo menos déjenlo vivir algo, porque no van a hacer otra cosa, digamos, no les han permitido hacer otra cosa y ni siquiera los dejan disfrutar esa posibilidad. Entonces, en la idea del bembeo, creo que también hay que tener en cuenta eso, que a veces, que fue mucho tiempo la única alternativa que tenía el débil, las tretas del débil para poder soportar los trabajos y los días, que eran supremamente difíciles. Yo quería decir una cosa ahí, complementando con una anécdota también de David Sánchez Juliao, ¿no? Que él cuenta que estaba en Barranquilla comiendo coca de coco y una señora le dice, mira, tú eres el David Sánchez Juliao. Tanta vaina que habla y tanto libro que escribes para terminar comiendo coca aquí conmigo en esta mesa frito. Claro. Oye, yo te quería preguntar una cosa, Pipe, era sobre un músico también, en relación a lo que preguntaba Marta hace media hora, ¿no? Sobre la relación de los barrios, de la ciudad y de los pueblos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Pasacaballo con Sofronín Martínez, que tocaba en el bar La Quemada, además, ¿no? ¿Tú nos puedes contar algo sobre eso, ¿no? ¿Cómo? Sofronín Martínez, el bolerista de Pasacaballo, sí, que tocaba en Cartagena y además tocaba en un bar que se llamaba La Quemada también. Sí, y en La Vitrola. Y en La Vitrola. ¿Tú nos podrías contar algo de esa relación, de lo que estamos hablando, pues? Sí. Bueno, Sofronín es decir, es una de las figuras, bueno, del bolerista más importantes del país, ¿no? Que John no lo mete en la novela, ¿no? Eso es raro, sí. Hay que pegarle, hay que pelearle. Es raro, porque, bueno, Quique escribió un libro sobre Sofronín,
Sí. Y Martín Fierro también El escribió juglar de pasacaballo se llama el libro. exacto, el juglar de pasacaballo. Y Sofronín estuvo muy ligado a eso, a los bares que empezaron a fundarse para esa época, el de la vitrola y quemada, a propósito. Y Sofronín, además, a diferencia de otros músicos, nunca fue un músico serenatero, digamos, de calle. Siempre mantuvo como un nivel, otro nivel, ¿no? Y también daba clases, por ejemplo, clases de guitarra. Dorothy Johnson de Espinosa, que por mucho tiempo mantuvo la Fototeca Histórica de Cartagena, que vino también, que se quedó a vivir en la ciudad, era como muy cercana a él y de hecho él terminó dándole clases a ella. Pero estos músicos son músicos muy ligados a un renacer cultural de la ciudad, que está ligado al Festival de Cine, por ejemplo, a la apuesta de Víctor Nieto, que el Festival de Cine de Cartagena no tiene esa pretensión que luego se convirtió en eso, porque descubrió, pero el Festival de Cine al principio lo que estaba era ligado a convertirse en el escenario de las grandes luminarias, ¿no? Como al estilo de recibir a las luminarias de Hollywood, ¿no? Lo que estaba sucediendo en el mundo del cine, pero no le alcanzó. Al principio llegó alguna gente, pero no alcanzó, entonces le tocó convertirse en un festival de cine más alternativo, de cine latinoamericano, y de renunciar a esa pretensión turística. Porque cuando uno ve las primeras notas sobre el Festival de Cine y las fotografías, era mucho de eso, mucha alfombra roja, ¿no? Mucha alfombra roja y muy o por lo menos de recibir a los actores de la época dorada del cine mexicano y todo eso, pero eso desaparece muy rápido. Y entonces le toca transitar hacia el cine alternativo y el cine latinoamericano, que en eso contribuyó mucho en los últimos años de gloria al festival Jorge García Usta, que estuvo allí en ese proceso. Entonces uno puede ligar a estas figuras como Sofronín Martínez a ese renacer cultural de la ciudad y a cierta relación que se establece también ligado al turismo y la apertura de ciertos sitios como Quemada y como La Vitrola, que eran como los sitios exclusivos y que siempre mantuvieron un ambiente como más familiar o más ligado a la recepción de esta música, ¿no? De esa cosa, esa onda tropical del Caribe, ¿no? No a la tendencia que trajeron los bares posteriormente en la década de los 80 y los 90, que ya se convierten en otra cosa. Pero en esos momentos había mucha influencia del bolero, porque todavía pesaba la influencia del cine de oro mexicano. Agustín Lara, por ejemplo, era un referente, y todo el bolero antillano que se escuchaba aquí, ¿no? Daniel Santo, Felipe Pirela, la Sonora Matancera, es decir, ese era como la onda, ¿no? Y los bares y restaurantes esos que se están creando están con esa dinámica. A mí me llama la atención porque en un momento se creó La Quemada y después salió La Misión, ¿no? Que también es una película que se filmó en Cartagena. Yo llegué en Cartagena, como le dije, en el 91, entonces a mí me tocó la decadencia de La Misión. Cuando yo llegué, La Misión ya era un bar de esos, de una discoteca de esas, de esas que usaban cámara de humo y un ambientador barato, horrible, y era como las minitecas o las chiquitecas de los chicos de la secundaria. Entonces tú ibas para la universidad y pasabas a las 10 de la mañana y afuera estaba lleno así de pelados que luego, que estaban bailando ahí esa hora, porque desde la mañana ya estaba abierto, sobre todo para las fiestas que organizaban los pelados de secundaria allí.
Pero estos bares eran otra cosa y una figura como Sofronín Martínez ahí fue fundamental, fue clave, ¿no? Y además de una tradición de músicos, de pasacaballo, ¿no? Los hijos de Sofronín siguen tocando y uno de ellos que es una autoridad en música, impresionante. O sea, es muy bueno, sabe mucho de eso y es el que fue el que asesoró la biografía que se hizo de Joey Arroyo, la que publicaron de Joey Arroyo. Se estaba quejando un poco porque no le hicieron caso en algunas cosas, o no le hizo caso en algunas cosas. Y ahí estaba, yo le di toda esa información y no la puso. Bueno, aquí ya tenemos un montón de referencias musicales además. Entonces Sí. eso va a estar muy bueno. Javier, yo no sé, bueno, no sé si tú y no sé si todos estén de acuerdo que vayamos parando por aquí también para no robarte mucho tiempo, para que podamos ir todos a comer, Sí, a sí. seguir la fiesta con nuestros hijos. Sí, es Día de Ángeles Somos, Entonces, además. Entonces el mío anda por ahí portándose como un diablillo. está aprovechando el desorden. Ajá. Sí, sí. Ah, bueno. Javier, en verdad, muchísimas gracias. Qué bonito fue tenerte acá. Nos quedó un montón de información. Creo que voy a volver a empezar a leer el libro porque lo voy a leer diferente ahora con todo lo que nos has dicho. Sí, no, Sí, encantado. Y qué bueno encontrar amigos y amigas aquí, gente conocida. Y qué chévere este espacio, la verdad. Me gusta mucho. Y que sea así, además, lo más suelto posible. O sea, no, ya demasiado hacemos en estar restringidos, encerrados para incluso volvernos aquí demasiado acartonados. Entonces, qué bueno. sí. Sí, así es. A mí me hizo falta la intervención de Rafa. Esperemos que se vuelva a conectar en la próxima reunión Sí, o sí, algo lo vi porque ahí. sí. Me extrañó también porque sí, Rafa siempre tiene cosas interesantes que decir. Sí, sí, sí. Bueno, Laura dice que excelente. Tomé bastantes apuntes. No, chévere, Laura también. Javier, mil gracias, dice Marty. Sí, gracias a todos, en verdad. Creo que quedamos súper nutridos aquí para terminar el libro, porque ya dentro de 8 días vamos a estar con. Miércoles. Dentro de 8 días Con vamos a John. estar con John. Sí, también si Ajá, qué quieres bien. estar. Sería muy rico que pudiéramos hacer también como una discusión larga e informal entre todos. Entonces, sí, ya Ah, dentro de bueno, ocho sí, días nos toca terminar el libro. si tengo chance, miro a ver si me puedo conectar. Dale, no, súper, súper. Entonces nos vemos dentro de 8 días. Qué rico todo. Bueno, muchas gracias. Bueno, a ti, Javier, chao, chao, chao. Chao, chao, chao.